En este video voy a estar explicando otra parte asociada a la densidad que se encuentra vinculada con la balanza de Moore, bien, también llamada balanza de Moore-Westphal. Bien, la balanza de Moore es un dispositivo que se utiliza justamente para medir las densidades de líquidos y se encuentra vinculada con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, no sé si ustedes recordarán o si lo habrán visto, se encuentra justamente asociado con lo que es el empuje que un líquido le puede hacer experimentar a un cuerpo. Entonces, el principio de Arquímedes está basado justamente en esto, que tenemos escrito acá, donde dice que el empuje es igual al volumen por la densidad por la gravedad. Donde en este caso estamos hablando de un empuje determinado que se le va a estar haciendo a un cuerpo por el volumen que tiene, por la densidad de ese líquido en el cual se va a estar sumergiendo ese cuerpo, por la gravedad que para nosotros va a valer 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien, generalmente la densidad 1 de este líquido, del líquido 1, es una densidad conocida. Y cuando nosotros ponemos todo esto en contacto con un líquido 2, digamos, va a estar el empuje, va a haber otro empuje en el mismo volumen con la densidad del otro líquido que no va a ser conocido por la gravedad. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, la división de estas ecuaciones, o sea, hacemos el empuje 2 dividido el empuje 1, nos termina quedando una ecuación que es esta que tenemos aquí debajo. Bien, ustedes piensen que nos quedaría E2 sobre E1, volumen dividido volumen se va, nos quedaría la densidad 2 dividido la densidad 1 y gravedad dividido gravedad se va porque justamente son iguales. Entonces, como nos queda E2 sobre E1 y densidad 2 sobre densidad 1, puedo pasar la densidad 1 multiplicando para el otro lado y me queda justamente esta ecuación que ustedes pueden observar acá. Bien, tenemos esta ecuación donde esto es conocido, esto lo podemos conocer y esto también. Bueno, con esto podríamos sacar la densidad que nos estaría faltando si así fuera el caso. Bien, bueno, si nosotros avanzamos un poquitito más, tenemos que pensar que la balanza de Moore es esto que tenemos acá, donde si uno se fija, yo acá se los voy a ir marcando, acá nosotros tenemos el punto de apoyo, ¿bien? Este es el punto de apoyo de la balanza que tiene un tornillito, de acá a acá tenemos el brazo que va a tener una determinada distancia, acá esta parte que nosotros vemos es lo que se conoce como buzo, ¿bien? Esto sería el buzo que tiene la balanza, que es un peso que apunta generalmente hacia abajo, ¿bien? Acá, desde este punto de apoyo hacia el otro lado, tenemos el otro brazo, que si uno se fija, tiene una especie de punta y está acá un tornillito, porque esto generalmente oscila entre esto y esto, ¿bien? Después van a ver un video donde lo van a poder eh, visualizar de una mejor manera, ¿bien? Entonces, aquí adentro se coloca el líquido al cual nosotros le queremos medir la densidad, ¿bien? Este va a ser el líquido que nosotros no conocemos, líquido X, le vamos a poner, que no conocemos justamente la densidad de ese líquido. Ese líquido, cuando esté colocado aquí adentro, va a generar justamente una fuerza de empuje, ¿bien? La fuerza de empuje se la va a hacer al buzo y lo va a empujar hacia arriba. El buzo obviamente va a hacer una fuerza hacia abajo porque tiene su propio peso. Entonces lo va a empujar hacia arriba y aquí es donde entran en juego justamente estos elementos que tenemos acá que se conocen con el nombre de jinetillos. ¿Bien? Los jinetillos justamente sirven para equilibrar la balanza porque tienen distintos pesos. Por ejemplo, fíjense el grosor de este jinetillo con este. Fíjense que se hacen cada vez, según cómo están ordenados acá, cada vez tienen menos peso. O sea, en este sentido, bien, van a tener, en cuanto a su masa, vamos a escribirlo así correctamente,
en cuanto a su masa, van a tener, en este sentido, más, en este sentido, menos masa. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que se hace con los jinetillos? Los jinetillos se colocan, primero este se va a colocar en alguna de las ranuras que tiene el brazo de la balanza de Moore. Por ejemplo, se podría llegar a colocar acá. ¿Bien? Después se coloca el siguiente jinetillo, que puede ir acá o puede ir en la misma. Cuando se coloca en la misma, se coloca sobre el jinetillo. No se puede colocar en la misma ranura porque ya está ocupada. O puede ir acá. Fíjense que la balanza de Moore tiene 10 divisiones. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá me está faltando alguna que no habré contado. Pero tiene 10 divisiones. Bien, y la cuestión con los jinetillos es que este jinetillo que es más grueso, fíjense que esta es de 3 jinetillos, me indican el primer número entero que corresponde para la densidad, el primer decimal, el segundo decimal, y así es como se van indicando justamente las unidades, es decir, los números que van a formar parte de la densidad de un líquido. Bien, así es como se irían justamente ordenando. Acuérdense, primero el jinetillo de mayor masa, después el siguiente, y incluso puede ser que haya un cuarto jinetillo. Bien, ahora, si nosotros miramos esto, por ejemplo, para poder ir entendiéndolo mejor, el tema de la balanza de Moore, ahora se los voy a mostrar en otra pantalla. Bien, nosotros tenemos, a ver, nosotros vamos a tener esto, vamos a venir acá, esperen que se me salió la pantalla, ahí está, ahí se las vuelvo a compartir. Nosotros tenemos aquí un ejemplo, bien, de lo que sería el uso de la balanza de Moore, donde se indica lo siguiente. Primero, se indica la temperatura, bien, se indica la temperatura porque obviamente no es lo mismo medir un líquido a 80 grados Celsius que medir un líquido a 15, que medir un líquido a 4. Entonces, bueno, se indica a qué temperatura se está haciendo la medición, bien, y se desea justamente conocer la densidad de un líquido desconocido, bien. Para ello se sumerge el buzo en el mismo y se coloca J1 en diferentes posiciones, bien, o sea, tenemos que colocar a J1 en diferentes posiciones. Fíjense que J1 está en la posición número 10, o sea que este me daba el número entero. Si está en la posición número 10, le corresponde el número 1. Bien, después dice que en la posición 10 esto no alcanza el equilibrio. Como no alcanza el equilibrio, tengo que pasar al jinetillo 2. Dice cuando se coloca el jinetillo 2, bien, vamos a ir marcando, acá tenemos J1 en la posición 10, acá tenemos J2, dice, se prueban diferentes posiciones y se observa que en la posición 2 no alcanza, pero en la posición 3 sobra. Bien, recordemos que al tener las distintas posiciones, nosotros tendríamos el brazo, bien, tenemos acá la posición 10, acá fue J1, pero acá tenemos, por ejemplo, estoy diciendo, acá tenemos la posición 2 y 3, y dice que si yo lo pongo en la posición 3, en la posición 2, no alcanza, pero si lo pongo en la posición 3, se pasa. Entonces, yo tendría que dejarlo en la posición número 2, o sea, acá lo voy a dejar a J2 para que no se pase, y tengo que pasar al tercer jinetillo. Bien, o sea, esta es la posición 2, fíjense que me da este valor, bien, me estaría dando el valor de este otro decimal. Fíjense que la posición 10 se refiere al número entero. Si yo lo hubiera puesto en la posición 9, esto sería 0,9. Si yo lo hubiera puesto en la posición 8, sería 0,8. Bien, porque esto está haciendo referencia a la unidad, pero si yo acá hubiera puesto en la posición 9, sería 0,9 porque se refiere justamente a este primer decimal. Pero si lo pongo en la posición 10, ya pasé al entero. En este caso, este que es la posición 2, para el jinetillo 2 se refiere al segundo decimal, el jinetillo 3 que tenemos acá,
se refiere al tercer decimal, y si tenemos que poner un jinetillo 4, se refiere al último decimal y cuarto. Bien, si nosotros seguimos analizando, dice, luego se deja a J2 en la posición 2 y se procede a buscar con J3 el equilibrio, estamos buscando, observando que el equilibrio está entre las posiciones 2 y 3, o sea, entre las 2 y la 3 vamos a estar en J3, y dice que J3 se deja en la posición 2, pues si lo ponemos en la 3, justamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a pasar, me va a vencer el equilibrio, entonces yo necesito alcanzarlo. Entonces, sé que entre la 2 y la 3 está el equilibrio, acá pondría los dos jinetillos juntos, y voy al cuarto jinetillo, dice, y se busca con J4 el equilibrio, y se observa que J4 se alcanza el equilibrio en la posición 7. Entonces J4 lo tengo acá, y esto sería el cuarto decimal, si yo acá tuviera justamente... recuerden que estamos en el brazo que tiene las ranuras. Esto sería J4. Entonces, esto sería, como estamos en la posición 10, esto es la posición 7, esta es la posición 2, y esta es la posición 3. ¿Bien? Entonces, para J1, que esté en el 10, significa que esto lo hace pasar a la unidad, sería 1, algo. Para J2, que esté en la posición 2, quiere decir que esto sería 0,02. Que J3 esté en la posición 2, quiere decir que esto sería 0,002. Y que J4 esté en la posición 7, quiere decir que tenemos 0,0007. Fíjense que cada jinetillo se corresponde con el decimal al cual se le hace referencia al número. Primer decimal, segundo decimal, tercer decimal, cuarto decimal. Recuerden que si estamos en el primer decimal y estamos en el 10, quiere decir que se pasó a la unidad. ¿Bien? Si por ejemplo el jinetillo 2 hubiera valido 10, quiere decir que acá hubiera sido 0,1. ¿Bien? El jinetillo 2 hubiera sido 10, acá hubiera sido 0,1, y pasaría del segundo decimal al primer decimal. Bien, son consideraciones para tener presentes. Si nosotros hacemos ahora bien la suma de todo esto que tenemos acá, o sea, sumamos justamente todos estos valores que obtuvimos por la balanza de Moore, vamos a darnos cuenta que la densidad es 1,0227. ¿Bien? Y así es como se saca justamente la densidad. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿por qué se hizo esto que está acá abajo? Bueno, esto que está acá abajo se hizo porque esta es justamente la densidad, la densidad que corresponde a una determinada temperatura. Bien, en este caso es la temperatura de 15 grados, entonces yo tengo, a ver, nosotros no medimos el agua a 15 grados, seguramente la habremos medido a 20. Entonces tenemos que hacer la corrección y multiplicamos por la densidad del agua a 15 grados. Bien, vamos a ponerlo acá, a 15 grados Celsius. Y multiplicamos el factor de corrección por el valor que nosotros obtuvimos y nos da la densidad. Ay, esperen que acá se me corre un poco la línea, y obtenemos la densidad que corresponde para la medición que nosotros llevamos a cabo. Bien, así que bueno, espero que se haya entendido. La balanza de Moore es bastante amigable, y les voy a, para que se terminen de entender mejor, les voy a presentar dos videos donde se muestra cómo se monta y las partes que tiene una balanza de Moore, y justamente un video de aplicación para que vean cómo se colocan los jinetillos y cómo se mide la densidad en la práctica experimental. Bien, después van a realizar una tarea correspondiente a este tema que estamos abordando en esta clase.